hasta la muerte y demuestra que además de ser humano, aún se puede ser persona y ser cristiano y lo demás el tiempo lo dirá. Muy buenos días a todos nuestros hermanos televidentes, a todos los de Canal 8, Tu Nueva Visión. Gracias de verdad por este nuevo día tan hermoso que nos regala el Señor. Ya está los tiempos decembrinos, ya hace fresco y qué bueno de verdad, porque este año que vamos a terminar es una bendición. Con tantas situaciones vividas, solamente podemos alzar los ojos arriba y decirle gracias, Padre, gracias, porque aún tu misericordia nos cubre y por eso estamos aquí hoy. Así que gracias a todos, les bendecimos de verdad, agradecemos a todos los que se toman el tiempo para poder estar ahí en la comodidad de su hogar, o si usted va viajando, o si usted está por ahí en algún hotel, si usted anda afuera, donde quiera que nos vea, de verdad que le abrazamos en el nombre del Señor y le decimos lo de siempre: tenga a la mano, por favor, un bolígrafo, un lápiz, una pluma, tenga una libreta, tenga algo en que anotar, por favor, porque algo va a hablar el Espíritu Santo a tu vida. Eso es lo más importante. Quiero que entienda esto: el propósito de nosotros es solamente que usted tenga un crecimiento espiritual más grande, y ahí en el lugar donde Dios le puso, ahí se levante con poder y ahí pueda servir y pueda ser de bendición para su iglesia, para su comunidad, para su pastor, para su familia y para todos los que vivimos aquí en estos lugares. Así que gracias de verdad. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios. Es lo más importante para nosotros, siempre estar en manos de Dios. Padre bueno, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, porque un día más tú nos permites estar aquí, Señor, detrás de cámara, Padre, para llevar tu palabra. Suplicándote, bendito Dios, que toda palabra que no provenga de tu Santo Espíritu, Señor, sea desechada, Padre. Que seas tú, bendito Dios, solamente usándonos como instrumento de bendición, Padre. Queremos ser el canal por el que tú fluyas para tocar, para restaurar, para sanar, para confrontar, para exhortar, para bendecir, Señor. Para lo que tú vayas a hacer, Señor, en esos corazones que tú estás preparando como tierra fértil, Padre. Gracias de verdad. Bendecimos a Pan de Vida, el mejor pan del mundo, al pastor Agustín, a la pastora Lupita, gracias también a los de Canal 8, a todos los que están detrás de cámara. Es una bendición el hecho de poder estar aquí y declarar bendiciones para ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos con nuestros patrocinadores y regresamos en un momento. Ok, bien, gracias una vez más, y aquí estamos de nuevo. Ahora sí vamos a entrar al tema, porque es importante siempre el estar aprendiendo. Hoy vamos a hablar de un tema, pues una carga y mucha pregunta que hace la gente a nuestro teléfono, y eso nos va dando la pauta para orar y pedirle al Señor que nos dé una palabra sobre ello. ¿Qué pasa con los escogidos? ¿Quiénes fueron los escogidos? ¿Cómo llegan los escogidos? ¿De dónde salen los escogidos? ¿Cómo hacerle? Muchos me dicen, es que yo no soy escogido, yo creo que yo no soy escogido, que estoy mal, es que a mí no me escogió el Señor. Es que yo no siento que sea yo el escogido, es que yo no siento que sea el indicado. Y un sinnúmero de cosas. No tengo la preparación, yo no tengo la preparación. A mí me piden 3 años de instituto bíblico, me piden esto, me piden el otro, me piden teología, hermenéutica, homilética, exegética y todo aquello. Y no está mal. Todo conocimiento va abriendo nuestra mente y todo lo que nos ayuda para poder estar aquí. Pero a veces tenemos en nuestras iglesias gente sentada que tienen un llamado,
pero que no se les permite, o ellos no quieren, o ellos no se sienten capaces. Y es que ahí radica un secreto. Cuando tú te sientas capaz, ya no le puedes servir a Dios. Porque tú te sientes con la capa, no, yo estudié, yo fui al instituto, yo estudié hermenéutica, homilética, exegética, todo, he hecho un sinnúmero de diplomados. No, ya con eso, no. Pero cuando no te sientas competente, es ahí donde entra verdaderamente el llamado. ¿Por qué? Porque en nuestra debilidad el Señor se goza y nos hace fuerte. Entonces, eso es lo más importante. Y ahora vamos a ver cómo hizo Jesús, cuál fue. Esa es nuestra base fundamental. ¿Cómo escogió Dios a sus discípulos de hace más de 2000 años, que hasta el día de hoy sigue impactando esas enseñanzas a toda la creación? Eso es nuestra base, nuestro texto. Entonces vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 16. Ese es nuestro texto base y vamos a aprender, le digo, siempre tenga a la mano algo porque esto es importante para anotar. Dice así la santa palabra del Señor: en aquellos días Él fue al monte a orar, está hablando de Jesús. Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Esos son los que él escogió. Se pasó toda la noche orando, amaneció, llamó a los discípulos y dijo: tú, y tú. Ahora fíjense bien, si Jesús hubiese sido un empresario moderno, lo último que hubiera buscado para conformar su equipo de trabajo serían hombres como los que escogió hace más de 2000 años. Las probabilidades de fracaso para la empresa, lo que estaba emprendiendo Jesús, era considerado verdaderamente un éxito el fracaso, porque la empresa a formar iba a ser la más grande, la más importante del mundo. Eso era lo que Jesús necesitó 12. Pero voy a formar una empresa que es totalmente eterna. Entonces había que ver bien y le digo, si en este tiempo usted ve, ninguno de los que hoy predicamos, diría, está apto para nada. Entonces, estaban a la vista, nadie daría un centavo por esos 12 hombres con quienes Jesús pensaba conquistar al mundo. Fíjense bien, una mirada panorámica al trasfondo de todos ellos, sus oficios, su falta de preparación, indicaba un gran error de parte de Jesús al haber hecho esta elección. Ahora, ¿por qué 12 y no 8 o 10 o 13 o 5? ¿Por qué 12? Se ha preguntado usted. ¿Por qué eligió 12? Bueno, esto se debe a su trasfondo histórico. Fueron 12 los hijos de Jacob, 12 príncipes de los hijos de Israel, 12 fuentes de Elín, 12 piedras en el pectoral de Aarón, 12 tortas del pan de la proposición, 12 espías enviados por Moisés, 12 piedras para hacer el altar al cruzar el Jordán y 12 bueyes que aguantaban el mar de fundición en el templo. En el Nuevo Testamento se mencionan los 12 cimientos y las 12 puertas de la Jerusalén celestial
vistas por Juan. Entonces vemos que el 12 era tan importante, todo lo han venido manejando en 12, en 12, en 12. En efecto, Jesús escogió a 12 y al compararlos con los ejemplos previos, vemos que todos ellos fueron los menos indicados. Y en esto se cumple lo dicho por el apóstol Pablo en 1 de Corintios 1:27. Ese es lo que tenemos que entender. Fíjense bien que dice 1 de Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ese es el propósito. El mensaje de la ocasión es alentador, porque Dios escogió a personas como usted y como yo, sin mucha importancia para usarlas en su reino. Pero ¿cuál fue lo más importante de esta elección? ¿Se da cuenta? O sea, no puede usted decir, es que yo no tengo escuela, yo no tengo un título, yo no soy profesionista. Es que yo, como dijo Moisés, soy corto para hablar. O como dijo Jeremías, es que yo soy niño. No hay excusas, no hay excusas. Si estás en el reino de Dios, si eres parte del cuerpo de Cristo, Él te ha llamado para una ocasión especial y para un servicio especial, que tienes que orar para que Él te muestre cuál es. Así que, ¿cuál fue lo más importante de esta elección? Fue que Jesús, antes de escogerlos, oró toda la noche. Toda la noche. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué tipo de oración hace usted cuando va a tomar una gran decisión? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué tipo de oración hace cuando va a tomar una gran decisión? Hay una oración obligatoria, la que más hacemos, al levantarte, al acostarte, ay, tengo que orar a la hora de los alimentos. Hay una oración obligatoria, pero hay una oración dependiente, y esa fue la que hizo Jesús toda una noche. La oración dependiente es aquella que busca la guía y la dirección de Dios, y es en esta oración que encontramos la verdadera sabiduría y el discernimiento. ¿Cuáles son las elecciones que nos muestran la manera de escoger de Jesús a los menos indicados? Todo eso lo tenemos que analizar, tenemos que ver, tenemos que aprender, porque es importante. Jesús eligió un equipo, le digo, no deseado. Cualquier empresa, lo primerito que te pide, ¿qué estudio? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Todo eso, ¿no? Entonces, por eso mucha gente ahí está con unas tremendas revelaciones, pero ahí está, se sienta, ay, no, es que yo no. Ay, es que es pastor sabe. Ay, es que el hermano aquel es profesionista. Ay, es que aquel estuvo tantos años en un internado. Y es que este otro. Nosotros no hablamos lo que nosotros tenemos aquí. Nosotros solamente somos un instrumento por donde fluye la palabra de Dios. Nosotros solamente abrimos nuestros labios para dar la palabra que Dios nos dio. Ahora le digo, ¿por qué era el equipo menos deseado? Porque eran hombres del vulgo. En Hechos 4:13 usted lo puede comprobar. Después de que Jesús terminó de orar toda la noche, al día siguiente hizo la elección. Y miremos a ese equipo según la calificación hecha. Ninguno de ellos tenía una preparación teológica o académica, ya que eran del vulgo. Había 4 pescadores. Usted conoce el léxico de los pescadores. Simón, Pedro, Jacobo, Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Pedro, hermano del anterior, y Andrés, hermano de Simón Pedro. También había un recaudador de impuestos despreciado, Mateo, y un traidor, avaro, Judas Iscariote. El resto de los apóstoles eran plebeyos. Según la lista, Felipe, Bartolomé o Natanael,
Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Judas, también conocido como Lebeo o Tadeo, y Simón, que se distingue por el sobrenombre de Celote, también conocido como el Cananita. Todos, sin excepción, eran personas comunes y corrientes, sin posición social elevada. Por tal razón, eran hombres incultos, sin educación formal en la ley y la tradición judía, y sin influencia con la élite política o religiosa de la época. No eran el equipo soñado. Ellos no tenían autoridad para enseñar o interpretar la ley y la tradición judía. Sin embargo, a la vista de otros preparados, no calificaban, pero a la vista de Dios llegarían a ser los más conocidos y solicitados. Así es la economía divina en su elección para cumplir su propósito. ¿A quién va a buscar? Al menos indicado. ¿Por qué? Porque la gloria es para Dios, no es para el hombre. Cuando ya el hombre tiene lleno su oficina de reconocimientos y de un sinnúmero de cosas que le dan, ya la gloria se la está dando el hombre. Pero nosotros, siervos inútiles solamente, y la gloria y la honra para Dios. Eso es importante que nosotros podamos entenderlo. Durante el tiempo de Jesús, eran los maestros quienes escogían a los alumnos. Ahora es al revés. Es el alumno que escoge al maestro. Por eso en el versículo 14 de lo que leímos dice, y designó a 12, ¿para qué? Para que estuvieran con él. Ese es el verdadero propósito. ¿Para qué? Para que estuvieran con él. Esto significa que la primera asignación de esa elección no fue para hacer algo, sino para hacer. Al estar con él. Y esto es el orden correcto. Antes de hacer, tenemos que ser. Y para llegar a ser, debemos pasar tiempo con Jesús. La tendencia nuestra es siempre querer hacer algo, especialmente si eres hombre. Sin embargo, Jesús, como entrenador del equipo, busca a los suyos para que se queden con él. La frase designó a 12 para que estuvieran con él era un llamado a dejar muchos hábitos, entre ellos mentiras abrazadas como verdad, hábitos pecaminosos y formas manipuladoras de hacer que otros hagan lo que nosotros deseamos. Pero la invitación para estar con Jesús tenía un valor muy grande para ellos, como el de aprender de Él. ¿Quién fue el maestro de esos 12? Jesús. Ese fue su maestro. Jesús tenía una doctrina para ser creída porque todos eran hombres de poca fe. Fueron llamados para aprender acerca del reino de los cielos. Un trabajo muy distinto al de ser pescadores o cobradores de impuestos. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, que no es ¿para qué soy bueno? No, es ¿para qué me llamaste, Señor? ¿En qué puedo servirte? Pero sobre todas las cosas, el asunto de mayor aprendizaje sería el tener un carácter nuevo. Y la cercanía con Jesús haría eso. ¿Qué privilegio tuvieron estos hombres? Cada discípulo que vive cerca de Jesús se transformará en otro Jesús. La presencia de Jesús en sus vidas los cambiará por completo y les daría una nueva perspectiva, una nueva visión y un nuevo propósito. Esa es la realidad. Por eso yo siempre he dicho, la iglesia muchas veces no capta cuál es el propósito. Es un cambio total, es morir al hombre viejo y nacer uno nuevo totalmente diferente. No tener una postura en la iglesia y una postura acá afuera, sino que la misma, porque he sido hecho nueva criatura. ¿Y para qué fue el propósito que les dijo?
que vivieran con Él, que estuvieran con Él, durmieran con Él, comieran con Él, para enviarlos a predicar, dice en el Evangelio según San Marcos capítulo 3, versículo 13. Las iglesias están llenas, muchas están llenas de mucha gente, y la gente cae en el conformismo. Y ahí está, hay gente que tiene muchos años en la iglesia y nunca ha traído un discípulo a congregar, para los pies de Cristo, pues, a los pies de Cristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender. Después de estar con Él, Él los mandó a predicar porque esa era su misión. ¿Cuál era el mensaje que debían predicar? Un mensaje de perdón de pecados, un mensaje de esperanza, un mensaje de libertad, un mensaje de victoria y un mensaje de gloria. Ese es el mensaje. Ellos eran llamados a presentar un mensaje extraordinario, aunque eran mensajeros ordinarios. Y la razón por la que ellos proclamarían un mensaje extraordinario es porque ellos recibieron un poder extraordinario, como se ve en la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, según Hechos 2:14 al 41. O en la resurrección de los muertos, como el caso de Dorcas en Hechos 9:36-42. Pero sobre todo ellos tuvieron poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Y a más de 2000 años, ellos siguen siendo la base fundamental para nuestra predicación, para nuestra enseñanza, y ese es lo más glorioso que puede haber. Y fue tan grande esa tarea que incluso después de haber resucitado, Lucas nos habla de Jesús estando con ellos durante 40 días, hablándoles e instruyéndoles acerca de la importancia del reino de Dios. Ellos aprendieron a predicar y eso se logra andando con Jesús. Aquí la base fundamental es, para poder tener éxito, andar con Jesús todos los días, día y noche, entender que las 24 horas del día Jesús está en nosotros, con nosotros y por nosotros. Que no se te olvide que no es que ya se quedó allá y ahora ya soy chino libre y acá puedo hacer lo que yo pueda o lo que yo quiera, porque no es así. Eso tenemos que entenderlo. Jesús lo llena todo y está en todas partes. Bueno, vamos con nuestros patrocinadores y regresamos en un momento. Ok, continuamos. Gracias a todos nuestros hermanos que nos están viendo. Gracias, hermana Meche, gracias, Mari, gracias, Esther de Cancún también. Gracias por estarnos viendo. Gracias también a Villahermosa, Gina. Gracias también a Iván, a Cunduacán. A todos un abrazo, bendiciones. A Marta Peregrino también, gracias. Bien, le decía que es importante poder analizar, sentarse, ver, preguntar a Dios, ayunar, orar y ver qué es la función que yo tengo que hacer. No venimos aquí para estar sentados en la iglesia nada más cómodo. Ay, hoy qué buen alimento nos dieron hoy. Y que no, sino que donde hay una necesidad ahí tenemos que estar. Ahora fíjense bien, la predicación no es solo un acto de hablar. Y eso es algo que tenemos que entender, por favor. La predicación no es solo un acto de hablar, sino que es un acto de compartir la vida y la experiencia con Dios. Mira, tu diario caminar, tu trato para las personas, tu manera de vestir, tu manera de conducir tu vehículo, tu manera de conducirte en cualquier lugar que estés,
todo eso es una predicación, todo eso está hablando de quién eres, de quién es tu rey, quién es tu patrón, quién es el jefe, quién es tu dueño, quién es el que te manda, quién representas. Eres embajador de Cristo aquí en la tierra y como tal te tienes que comportar. No es que en la iglesia yo llego con todo mi equipo, saco, corbata y todo eso y luego salgo y ando en manga de camisa y en short o en muchas cosas a veces un poco indecente. No digo que no se usen ni que sea pecaminoso, pero que no se te olvide que la predicación no es solo un acto de hablar, sino que también el cuerpo expresa tu manera de vestir, tu estética, todo eso. Tenemos que verlo, te digo, y tenemos que compartir esa experiencia con Dios. Y para hacerlo es necesario estar cerca de Él, escuchar su voz y seguir sus instrucciones. ¿Ha aprendido usted a predicar también? ¿Ha descubierto el poder de la predicación y el impacto que puede tener en la vida de las personas? ¿Está dispuesto a aprender de Jesús y a seguir sus pasos para predicar el evangelio del reino? Entonces tiene que estar preparado para todo. ¿Por qué? Porque Judas en su equipo eligió también al traidor. Eso es el pan diario, la traición, el Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor, dice el versículo 16. Cuando uno se imagina a Jesús orando por sus 12 discípulos toda una noche, Judas debió ser objeto del más profundo ruego. Es más, se podría pensar que Jesús tuvo un anticipo de su próximo Getsemaní, con una oración agónica cuando oró por Judas. Aquella misma noche, él sería el líder de quienes arrestarían a Jesús. Jesús sabía del beso del traidor como la señal para identificar al que estaban buscando. Lo dice Mateo 26, 48. Y frente a esta traición, hay una pregunta que siempre está en la mente de mucha gente. Si Jesús sabía de la traición de Judas, ¿por qué lo escogió? ¿Se ha hecho esa pregunta? He leído sobre este aspecto y no es fácil encontrar una respuesta, pero la que más me ayuda a entender esto es la del amor y la misericordia del Señor. Cuando Juan habló del amor de Jesús por ellos, dijo, los amó hasta el final. Evangelio de Juan 13:1. La verdad reveladora del llamado de Cristo es que la cercanía a Él no siempre significa ser salvo. Judas fue uno de los más cercanos a Él y se perdió. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del amor y la gracia de Dios, que se ofrece a todos sin importar su pasado o su futuro. La elección de Judas como discípulo nos recuerda que la salvación es un regalo que se ofrece a todos, pero que cada persona tiene la libertad de aceptarlo o de rechazarlo. Eso ya es personal. El amor de Dios está aquí y lo ofrece a toda persona que lo escucha, pero usted decide si lo acepta o lo rechaza. En Juan 12:6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. ¿Se acuerdan de Judas? Cuando la del perfume que derramó en los pies. Entonces, aparte de que Judas era el hombre de la traición, Juan nos dice que era ladrón. Como esto fue su naturaleza, fue obvio que su comportamiento nunca reveló una entrega a Jesús. Al contrario, fue ese carácter no transformado que lo llevó a ver en Jesús el hombre para el negocio, para lograr sus fines políticos y sus ambiciones personales. Ese es el problema cuando se malenseña a la gente que va a la iglesia, no a dar, sino a ver qué saca, qué le dan, a buscar.
Y nosotros vamos a darle honra, a darle gloria, a darle la alabanza y todo eso. Vamos a demostrarle nuestro amor. Pero hay gente que va así para ver qué trae. Si no trae nada, dice, no me convence. Judas fue asignado como tesorero y se convirtió en el ladrón del grupo. Juan nos dice que la actitud de Judas frente a lo hecho por María de Betania, derramando su perfume sobre los pies de Jesús, no era porque tenía amor por los pobres, sino que al ver ese gran precio y su desperdicio, pensó haberlo vendido para tenerlo en la bolsa y de ahí seguir robando como ya lo había hecho. Un ladrón está en la categoría de los candidatos no aptos para entrar en el cielo, de acuerdo con la palabra de 1 Corintios capítulo 6, versículo 10. Esto muestra que Judas tenía un corazón corrupto y que su intención no era servir a Dios, sino a sí mismo. Él pudo andar con Cristo en su servicio, pero no le había dado su corazón. Lo siguió de cerca, pero nunca dejó al mundo y sus placeres. Y eso es también lo que nosotros tenemos que analizarnos. Esto es personal. ¿Ya entregué mi vida a Cristo? ¿Verdaderamente he entendido ese propósito? ¿Él ocupa ya el primer lugar en mi vida? ¿O solamente soy simpatizante? Eso tenemos que analizarlo. Y esto significa que andar con Cristo no siempre determina si somos de Él. La verdadera relación con Dios se basa en la entrega del corazón y en la obediencia a su voluntad, no solo en la proximidad física o en la participación en actividades religiosas. Judas es un ejemplo de cómo alguien puede estar cerca de Dios y sin embargo no tener una relación auténtica con Él. Por eso cada día, oye, ya supiste que el hermano fulano, ya supiste que mengano, ya supiste que aquello, ya supiste que... Y le digo, yo ni quiero saber. Solamente sé que la oportunidad la tuvieron y cada quien decide. Eso es una realidad. No podemos estar cada rato juzgando, no, si es que fíjate, y no, es que fíjate. No, tú entrégale tu vida a Jesús y dedícate a lo tuyo. Si alguien se quiere ir, bendícelo y clama por él. Pero no tenemos que andar vociferando cosas que no son. En Hechos 4, del 13 al 17, al término dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Fíjense bien el equipo que Jesús escogió y los enseñó. Y cuando ya andaban predicando, cuando ya andaban haciendo el trabajo, gente del vulgo, sin ser profesionistas, sin tantas cosas, dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, ¿de dónde puede hallar tanta sabiduría esta gente? Estuvieron con Jesús. La sabiduría que viene de lo alto es la sabiduría poderosa y es la que el Espíritu Santo pone en nuestro ser. ¿Qué pasó con estos hombres después de que los líderes hicieron este reconocimiento? Al final, Jesús los formó, aunque le tomó mucho tiempo y tuvo que soportarlos, como se menciona en Lucas 9:41. Dos hechos marcaron la vida de estos hombres para su formación total y definitiva: la resurrección de su maestro y la llegada del Espíritu Santo. Esas son dos cosas que no debemos de olvidar. Ese es el verdadero propósito por el cual Dios nos bendice y levanta a los servidores, a los siervos. Aunque ellos eran personas débiles, cuando Cristo los llamó para seguirle, ellos eran débiles totalmente, pero no permanecieron en esa condición. Porque eso es lo que se tiene que notar.
No permanecieron en la misma condición. Todos esos hombres se transformaron después de que Cristo ascendió al cielo, porque se dieron a la tarea de proclamarlo sin temor. Y esto es lo que Lucas dice de ellos a manera de testimonio en Hechos 2:43, que dice, y veían que estos hombres estuvieron con Jesús, de ahí venía el poder. Después de la sanidad del paralítico que permanecía en el pórtico del templo, quien había estado en esa condición durante 40 años, los mismos hombres que crucificaron a Cristo los tildaron como hombres del vulgo, y al producirse un gran alboroto a causa de ese milagro, fueron traídos delante de las autoridades para un severo escrutinio. Pero esos hombres, al ver el denuedo de Pedro y de Juan, dieron el veredicto más importante, reconociendo que ellos habían estado con Jesús. Cuando tú verdaderamente has estado con Jesús, se nota el cambio, se ve la transformación. No puedes seguir siendo el mismo, eres una nueva criatura. Eso pasó con ellos. Simplemente reconocieron que esos hombres habían sido transformados por el hombre que anduvo en Galilea. Nadie será el mismo después de caminar y aprender de Jesús. La experiencia de estar con Él y seguir sus enseñanzas tiene el poder de cambiar la vida de una persona para siempre. La transformación que se produjo en los discípulos es un testimonio vivo de la obra de Jesús en la vida de aquellos que se entregan a Él. Pero ¿qué tenemos que hacer verdaderamente? Entregarnos. No podemos estar con un pie allá y otro pie afuera. En Apocalipsis 21:14 dice, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Este texto es revelador de acuerdo con Efesios 2:20. Nuestra fe cristiana ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles, teniendo a Cristo como su piedra angular. Cuando Juan nos da la visión de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, nos dice que los nombres de los 12 apóstoles están en los cimientos de esa ciudad como testimonio de ser fundadores de la iglesia cristiana. Así que, hermanos, ese es el propósito. Todos, nadie puede decir, yo no tengo ningún llamado. Todos venimos con un propósito, con un don, con una virtud, con un talento aquí a esta tierra. El asunto es, descúbrelo y ve sobre ello y trabaja sobre ello y verás la gloria de Dios sobre tu vida. No fuimos llamados para estar sentados todos los domingos y párense, siéntense, póstrense, alabe, aplauda. No, eso es ir a la escuela nada más. Vamos a la escuela, ¿de ahí para qué? Para prepararnos y salir a trabajar. Bien, vamos con nuestros patrocinadores y ya vamos a regresar para terminar, pero en un momento volvemos. Ok, continuamos para terminar. Es asombroso pensar que aquellos débiles e insignificantes hombres que una vez fueron considerados como nada, ahora formen parte de aquella nueva creación y sigan por tantos años vigente todavía toda la enseñanza que aprendieron de Jesús. Por supuesto, Judas no estará en ese número en su lugar. Podría ser Matías o Pablo quienes fueron llamados por Dios para cumplir una función importante en la iglesia. Jesús escoge a sus seguidores para el tiempo y la eternidad, porque sus dones son irrevocables. Entonces, la elección de los apóstoles no fue un error, sino un acto de propósito y designio de Dios, que a pesar de sus debilidades y limitaciones,
los apóstoles, los discípulos, fueron transformados por la gracia de Dios y se convirtieron en instrumentos poderosos para la expansión del reino de Dios. Así que no se le olvide, la inclusión de sus nombres en los cimientos de la Nueva Jerusalén es un testimonio de la fidelidad de Dios y de la importancia de la labor que realizaron en la historia de la salvación. Así que, hermanos y amigos que nos ven, ese es el propósito. No se sienta menospreciado, no se sienta que no es digno. Claro que no somos dignos, Él nos hace dignos. Claro que usted quizás no tenga el conocimiento secular, pero puede tener el conocimiento espiritual, la revelación por el poder del Espíritu Santo, y entonces ser levantado en el poder del Espíritu y hacer lo que Cristo le ha mandado hacer. Eso es lo que yo quiero recomendarle. Vamos a orar y yo le digo, nunca se sienta indigno. Solamente piense, ¿algún propósito tiene Dios para conmigo? Por eso te tiene en el lugar donde estás, para que aprendas, pero luego para que sirvas. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por todos aquellos hermanos que se sienten relegados, que no se sienten dignos, que sienten que no lo merecen, que sienten que no van a poder, que no se les da lugar, que se piensa que son neófitos, que son vulgares. Señor, tú conoces el corazón, tú no miras lo que el hombre ve, Señor, sino tú miras más allá, Padre. Toda persona que tú has llamado, bendito Dios, tiene un propósito para la extensión de tu reino, Padre. Así lo creemos, bendito Dios. Hoy te pedimos libertad, Señor, para todos aquellos que ya están listos, que están preparados para salir y hacer el trabajo que tú les has mandado a hacer o que tú les has dado para que hagan, Padre. De verdad, Señor, bendícelos, Padre. Habla sus vidas, levántalos con poder. Sabemos de antemano que habrá situaciones difíciles, pero nunca estarán fuera de ti, Padre. Tú eres el protector de ellos. Yo sé que tu amor infinito y tu misericordia, que es nueva cada mañana, Señor, está con cada uno de tus siervos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias a todos. Me despido, soy el pastor Andrés López Jiménez del Centro Cristiano de Comalcalco, ubicado en la colonia Solidaridad, y estamos aquí para servirle. Gracias por este día. Nos vemos el próximo martes, si Dios así lo permite. Y no se le olvide, tenemos los martes, hoy tiempo de oración de 6 a 8, los sábados tenemos enseñanza bíblica de 5 a 7 y taller de matrimonios de 7 a 9. Si usted requiere de alguna enseñanza, bien puede llamarnos a nuestros teléfonos. Que Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Que tenga un excelente día. Bye. Sella el pacto, cuídalo como un tesoro y defiende tu promesa como el oro. No desmayes, permanece siempre fuerte, sobrevive, sé coherente hasta la muerte.